Bien, en el párrafo 21, Hegel introduce por primera vez la forma final del proceso de la voluntad subjetiva, que es la voluntad que se quiere a sí misma, que se tiene como contenido y meta, ¿sí? A sí misma. ¿Sí? La libertad que tiene como objeto a la libertad misma, ¿no? Estas son distintas maneras de describir. Ahora, ya describí este estadio. Ahora, ¿cómo se pasa de la felicidad a esta forma final de la voluntad? Así, ¿cómo se pasa de lo que Hegel expone en el parágrafo 20 a lo que comienza a exponer en el parágrafo 21? Debe decirse que es tal la brevedad, es tan breve el pasaje de uno a otro, es decir, de una de las formas, la felicidad, a la forma final de la voluntad subjetiva, aquí en la filosofía del derecho, es tan breve la manera como Hegel la expone aquí en la filosofía del derecho, que resulta, para ser honesto, incomprensible aquí, ¿no? Porque en el parágrafo 20 Hegel nos presenta a la felicidad y lo único que nos hace, por así sospechar, bueno, hay algunos indicios más que nos hacen sospechar que hay algo que le falta a la felicidad. Pero quizás el más importante, por eso el que retoma en el parágrafo 21, es esta descripción de la felicidad como una universalidad formal. Hay otros indicios, decía, de que hay algo que hay alguna falencia o deficiencia de la forma de la voluntad o del espíritu práctico en la forma de la felicidad, si uno tiene en cuenta que la describe como una representación, ¿sí? Y como un cálculo, ¿no? Esas categorías remiten a deficiencias, porque, por ejemplo, representación uno sabe por proceso del espíritu teórico que no es la forma final del conocer como tal, sino que la representación es una forma intermedia, finita, es una síntesis, etc. Entonces uno sabe que el pensar es la forma final. En el caso del cálculo está vinculado en forma directa, como lo menciona en el parágrafo, creo que el 17, si mal no recuerdo, al entendimiento, no a la razón. Entonces, también, digo, son maneras de describir el estadio de la felicidad o del desarrollo de la voluntad subjetiva en la forma de la felicidad, de una manera en que pone de manifiesto que allí hay alguna deficiencia que debe ser corregida. Pero más allá de eso, digamos, la única que Hegel retoma expresamente en el parágrafo 21 es la de la caracterización como universalidad formal. Y solamente por ese lado, bueno, también por el pensar en parte, ¿no? Por ese lado es que Hegel menciona en el parágrafo 21 que la verdad de esta universalidad formal es la universalidad que se determina a sí misma. También en la observación al parágrafo 21 Hegel va a hablar del pensar. Entonces ese pensar uno lo tiene que contraponer al representar que está apareciendo en el parágrafo 20. Entonces ahí uno sí tiene la sensación, o sí, la impresión de que estamos ante un proceso, ¿no? Si representar, la categoría de la representación aparece en el parágrafo 20 a la felicidad, y en la observación al parágrafo 21 él se refiere expresamente varias veces al pensar, y esto nos hace recordar el pensar como tercera forma de proceso teórico, ¿sí? Del proceso de conocer como tal. Entonces ahí también uno vuelve a encontrar esto de representar, pensar. Pero la más explícita, digo, la deficiencia más explícita que Hegel presenta en el parágrafo 20 referida a la forma de la felicidad es la de la formalidad de su universalidad, ¿sí? La felicidad es una universalidad formal, lo cual está directamente relacionado con que sea una representación. Y en el parágrafo 21 dice, la verdad de esta universalidad formal es la universalidad que se determina a sí misma, ¿sí? Esto también está vinculado con la forma del pensar que Hegel menciona en la observación al 21.
pero más allá de esto, no hay muchos más indicios que Hegel nos dé aquí acerca de qué es exactamente, cuál es exactamente la deficiencia de la forma de la felicidad y de cómo exactamente se transita a la forma siguiente de la voluntad que se quiere a sí misma, o sea, se tiene a sí misma como contenido, y en qué medida que la voluntad o la libertad se ponga a sí misma como contenido implica una universalidad que se autodetermina. Decía, es tan breve, sucinta o tan resumida la exposición de Hegel en estos dos párrafos que con toda honestidad resulta prácticamente casi incomprensible entender el pasaje mismo. Ahora bien, si uno no se queda solamente con esta exposición, sino que la complementa, y debe hacerlo en todos los casos, pero en este caso en particular resulta indispensable. Complementa la exposición de la filosofía del derecho con la exposición de Hegel en las lecciones sobre filosofía del derecho, más la exposición de este pasaje en la filosofía del espíritu, en el contexto de la filosofía del espíritu subjetivo, ya sea en las distintas enciclopedias, las sucesivas ediciones de la enciclopedia y las sucesivas lecciones sobre filosofía del espíritu subjetivo, entonces uno tiene una base textual mucho más amplia que esta que nos ofrece en la filosofía del derecho, o en los lineamientos en el libro, ¿no? Me estoy refiriendo claramente al libro sobre los lineamientos fundamentales de la filosofía del derecho. Y con toda esa base textual, una base textual mucho más rica, entonces uno puede reconstruir de una manera más detallada y por tanto también más plausible en qué consiste, por un lado, la deficiencia o falencia de la forma de la felicidad, y en qué consiste el pasaje, el tránsito a la forma siguiente y por qué la forma siguiente es la que es decir, es esta universalidad que se autodetermina, es esta universalidad que se autodetermina, es lograda en la medida en que la voluntad pone su propia libertad como su contenido. ¿Y qué significa su propia libertad? Porque la libertad tiene que ser eso. Entonces aparece, por un lado, como la verdadera libertad es cuando la libertad se pone a sí misma como su contenido. Entonces libertad también aparece como dentro de la definición de la libertad. ¿Qué significa todo esto? No resulta claro si uno toma en cuenta solamente el texto de la filosofía del derecho, pero ayuda mucho a entender qué es lo que Hegel quiere decirnos acá si uno apela o recurre a todos los textos que Hegel desarrolla, ofrece, ya sean textos publicados o apuntes de lecciones que él dicta sobre los textos publicados, ya sea sobre la filosofía del derecho o sobre la enciclopedia, y si uno apela a toda esa base textual, decía, resulta más fácil de entender. ¿En qué sentido resulta más fácil de entender? Bueno, aquí hay algo que es esencial, y es que nosotros vimos el estadio de la voluntad subjetiva en la forma del libre albedrío que se contrapone a los impulsos y se reúne con ellos a través de la decisión. Decía que Hegel se refiere a ese estadio como el de una contradicción, ¿sí? Y que la categoría de contradicción, para referirse a ese estadio de la voluntad, Hegel la introduce en la observación en el parágrafo 15, la repite luego expresamente en el parágrafo 17. Y también por contradicción, y también contradicción que tiene por resultado un proceso al infinito. ¿Sí? Decíamos que Hegel, aunque no menciona la palabra proceso, sí esta continuación al infinito que Hegel menciona expresamente en el parágrafo 16. Así que tenemos esta contradicción y el proceso al infinito que, tal como lo expone en el parágrafo 17, se basa en la insatisfacción recurrente, en la subordinación de
unos impulsos a otros, y del sacrificio, resignación, de la satisfacción de ciertos impulsos en relación a otros, a los que efectivamente satisface. Bien, todo eso forma un núcleo de ideas que Hegel expone aquí en la filosofía del derecho, solamente referidas a la voluntad en el estadio del libre albedrío, o del mero libre albedrío, es decir, del libre albedrío que no tiene otro criterio para relacionarse con el contenido, con los impulsos, que a los impulsos mismos o a sí mismo, ¿sí? Hacia el propio libre albedrío, es decir, hacer lo que uno quiere o bien hacer lo que los impulsos quieren, ¿no? Eso es lo que lleva a la voluntad a la forma siguiente. Esa deficiencia, ¿sí?, es la que exige su solución, y la forma, el ideal de la felicidad, la representación de la felicidad o el impulso a la felicidad, es la solución que la voluntad subjetiva genera para resolver ese conflicto, ese proceso al infinito y esa contradicción de la forma anterior. Bien, así es como Hegel lo expone en la filosofía del derecho, ¿sí? En 1821, ¿no? El libro publicado en 1821. Pero también así lo hace en la enciclopedia en 1830. Pero esto es esencial tenerlo en cuenta para entender en qué consiste la deficiencia ahora de la forma de la felicidad, en qué consiste el tránsito a la forma siguiente y por qué la forma siguiente puede ser considerada como una solución de la falencia o deficiencia de la felicidad. Es esencial darse cuenta que en Hegel, en la enciclopedia de 1817, en la lección sobre la filosofía del espíritu subjetivo de 1822, del semestre de verano, ha sido publicada en la edición crítica según el apunte de Giotto, y en la enciclopedia en 1827, ¿sí?, en esos textos Hegel se refiere en términos de una contradicción y un proceso al infinito, no a la forma del libre albedrío o al estadio de la voluntad, el estadio de la voluntad está disociada entre libre albedrío e impulsos, no a ese estadio, sino al de la felicidad, ¿sí? Hegel habla de la voluntad, estadio de la felicidad, como una contradicción y como un proceso al infinito. Y más todavía, vuelve a mencionar la frustración recurrente que el sujeto experimenta cuando pone a la felicidad como su ideal. Es decir, en última instancia lo que Hegel nos dice es que la felicidad es inalcanzable, ¿sí? Es decir, incluso remite a los estoicos, es decir, gente que justamente por la imposibilidad de alcanzar la felicidad, entonces no ponen a la felicidad como su meta, porque como tal es inalcanzable. ¿Sí? El hombre sabio sabe que eso no puede lograr la felicidad, sino que es un ideal que siempre debe ser, es otra manera como que pone, ¿sí? A saber, no es algo, la felicidad no es algo que se alcanza, sino que siempre es un deber ser, una especie de horizonte que se nos escapa. Entonces estamos de vuelta en esta caracterización de la voluntad como un proceso al infinito, cuyo síntoma empírico, por así llamarlo, es la frustración recurrente. Pero Hegel en la enciclopedia del 30, pero ya mucho antes, en la filosofía del derecho, se había referido en esos mismos términos, pero no a la felicidad o a la voluntad en el estado de la felicidad, sino a la voluntad en el estadio anterior. Esto no puede ser considerado una corrección de su propio pensamiento, de modo que en una época se refiera a saber la anterior, por lo que uno dice, bueno, en la enciclopedia de 1817 se refiera a la felicidad en términos de una contradicción y un proceso al infinito, y que luego hubiera revisto esa posición y la hubiera reconsiderado esa ubicación de la contradicción y el proceso al infinito y hubiera decidido anteponerlo, ¿sí? No, porque ambas posiciones son contemporáneas, porque en la enciclopedia de 1817 Hegel considera que es la voluntad en el estadio de la felicidad
la felicidad, considera que se trata es una contradicción, que decía que la voluntad en el estado de la felicidad es la voluntad en la forma de la contradicción, es una contradicción, y que cae en un proceso al infinito. Pero en 1821, 1820, porque ya está listo, ya está terminado el texto de la filosofía del derecho en 1820, es decir, apenas 3 años más tarde, en 1821, ya antepone ese proceso al infinito y la contradicción a la forma de la felicidad, ubicándolo en el estadio general del libre albedrío, del mero libre albedrío que se contrapone a sus impulsos. Pero en la lección sobre filosofía del espíritu subjetivo de 1822, que en realidad es un comentario, una glosa, una explicación ulterior de la Enciclopedia del 17, vuelve a poner la contradicción y el proceso al infinito en la forma de la felicidad. Y en la Enciclopedia de 1827 vuelve a hacerlo. Pero en la Enciclopedia del 30, como lo había hecho en 1821 o en 1820, en la filosofía del derecho, vuelve a poner la contradicción y el proceso al infinito en la forma o en el estadio del libre albedrío. Es decir, que no se puede decir que Hegel corrigió su pensamiento, como a veces ocurre, y entonces corre una forma o un problema a la forma anterior o a la siguiente. Son correcciones que uno encuentra en la filosofía de Hegel si uno compara la exposición propio Hegel a lo largo del tiempo. Por ejemplo, a lo largo de las 3 enciclopedias uno encuentra eso, ¿no? En relación a distintas formas. Pienso ahora, por ejemplo, hablando ya, continuando con la filosofía del espíritu subjetivo, pero se puede también considerar la lógica u otras secciones del sistema. Bueno, en la enciclopedia de 1817, por ejemplo, la primera forma de la inteligencia es el sentimiento, y la intuición pertenece en realidad ya a la forma de la representación, como su primera subforma. Y en la enciclopedia del 27 corre a la intuición y la pone en la primera como una subforma, la segunda, la última de la primera forma de la inteligencia, es decir, junto con el sentimiento. Y en las lecciones de 1822 y 1825 sobre filosofía del espíritu subjetivo, uno ve que Hegel está corrigiendo esto. Si esto pasa en Hegel, que corre una forma a la anterior, en este caso la intuición la reúne con el sentimiento, ¿no? Pero uno puede identificar que es una corrección que Hegel hace en el tiempo. Dice, bueno, en esta época hice esto, en esta época hago esto otro. Pero no es eso lo que sucede con esta contradicción y proceso al infinito, donde Hegel simultáneamente se la atribuye en el estadio del libre albedrío, del mero libre albedrío, y simultáneamente en la misma época también se lo atribuye ese mismo problema, se lo asigna al espíritu subjetivo, práctico, a la voluntad, en el estadio de la felicidad. Y para ya finalmente resolver las cosas, uno puede encontrar en las lecciones sobre filosofía del derecho del semestre de invierno de 1822-1823, es decir, el apunte de Joto, y en la lección sobre filosofía del derecho de 1824-1825, ¿no? El semestre de invierno de 1824-1825, están publicadas según el apunte de Grisheim. En esos dos textos, en esas dos lecciones, Hegel expresamente se refiere al libre albedrío y a la felicidad como una contradicción y como un proceso al infinito. Es decir, en las dos formas Hegel habla de una contradicción y en las dos formas habla expresamente de un proceso al infinito. En las dos formas, ¿sí?, libre albedrío y felicidad, Hegel habla de una frustración una frustración recurrente, ¿sí?, y la imposibilidad de satisfacer realmente a los impulsos y en el segundo caso al impulso universal de la felicidad. Lo cual, decía, resuelve el asunto porque deja en claro que Hegel no se trata de una sola contradicción y un solo caso de proceso al infinito que Hegel desplaza de una forma a la anterior o a la siguiente según el caso, sino que simultáneamente caracteriza a esos dos estadios, al libre albedrío y a la felicidad, como contradicción y como proceso al infinito. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que la forma de la felicidad
Si bien es la solución que idea la voluntad subjetiva para resolver la primera contradicción y el primer proceso del infinito, no logra resolver la contradicción, no es la misma contradicción. O si se quiere, es la misma en el sentido de que persiste a pesar de todo. La felicidad, el desarrollo de la elaboración de la representación universal de la felicidad es una solución, es elaborada por la voluntad como una solución al conflicto de los impulsos, pero no logra resolverlo, lo resuelve parcialmente, es decir, menos el ideal de la felicidad hace un cálculo y dice, bueno, voy a satisfacer tales o cuales impulsos aquí, ahora estos, ahora los otros. Entonces elabora un plan estratégico, una estrategia, en el fondo es eso la felicidad, una estrategia de satisfacción, de mayor satisfacción posible dada las circunstancias, es decir, dada la fragmentación de los impulsos y la imposibilidad de satisfacerlos a todos de manera absoluta y simultáneamente. Eso sería lograr la unificación entre los dos momentos ¿sí? o dos extremos de la autoconciencia viviente, es decir, la libre albedrío y sus impulsos. Pero eso es imposible de suyo. Entonces, frente a esa imposibilidad intrínseca, la felicidad es un plan estratégico para, bueno, dadas esas circunstancias, esas condiciones, obtener, a pesar de todo, la mayor satisfacción todavía posible, ¿sí? Pero aún así, ese plan no resuelve tampoco la cosa, ¿no? Entonces, eso, no se ve que persiste el problema. Eso, no se ve en el texto de la filosofía del derecho. En el párrafo 20, Hegel no hace referencia a eso. En las enciclopedias, Hegel menciona también algo que aquí no lo hace. Forma la felicidad, los impulsos continúan siendo el contenido afirmativo, dice, del espíritu. No hay una unidad entre la forma y el contenido. La forma y el contenido persisten en su particularidad y exclusión mutua, ¿sí? Por eso que el contenido sigue siendo el de los impulsos, ¿sí? Esto que lo expone en la enciclopedia, no lo expone aquí. Entonces, pero eso ya nos van dando un indicio ya mucho más claro de en qué consiste la deficiencia del estadio de la felicidad o de la forma general de la felicidad. Es decir, no resuelve la contradicción, no logra resolver del todo la contradicción que implica la disociación interna de la autoconciencia real viviente entre forma abstracta, por un lado, es decir, capacidad o posibilidad de elegir, e impulsos. No lo logra resolver, todavía persiste la contradicción, también persiste, por tanto, el proceso al infinito, en el sentido que se manifiesta esto mediante la incapacidad de satisfacer el impulso a la felicidad, ya no los impulsos, ahora ya tampoco el impulso a la felicidad, ¿sí? Frustración recurrente, el proceso al infinito, y esta disociación o división, esta persistencia de la particularidad y de la unilateralidad entre libre albedrío por un lado e impulsos por el otro. Esto era el estadio del mero libre albedrío, ¿no? Pero también la felicidad persiste, la disociación. Por eso, a pesar de que la felicidad ya es una forma de mediación superior a la mera decisión o a la decisión abstracta, ¿no? Entre impulsos y forma, o entre el libre albedrío y los impulsos a ser elegidos, por eso la felicidad, decía al exponer el párrafo 20, es tanto una representación, ¿sí?, universal de la forma como un impulso universal, es decir, está medio camino. Pero aún así en esa unificación persiste la unilateralidad mutua de la forma, la particularidad. Y Hegel se refiere a esto en términos de que los siguientes términos, que el contenido afirmativo en el estadio del impulso a la felicidad continúan siendo los impulsos. Eso no decía, lo dicen, se refiere expresamente a eso en la enciclopedia.
Bien, entonces ahí ya tenemos un panorama mucho más preciso de cuál es el problema de la forma de la felicidad, cuál es el problema de la subjetiva en el estadio de la felicidad. O sea, ahí ya tenemos un panorama mucho más detallado, preciso, de la deficiencia o falencia del estadio general de la felicidad. ¿Sí? Algo que, como mencionaba en la exposición de la filosofía del derecho, es muy difícil de detectar, porque Hegel solamente, decía, se refiere a una posible, ¿sí?, o falencia o deficiencia de la felicidad, eh, cuando la describe como una universalidad formal. Uno ya sabe que en Hegel, bueno, cuando habla de universalidad formal, eh, tiene que ser, es una falla para Hegel eso, tiene que, la universalidad tiene que ser concreta, ¿sí?, determinada en sí misma. Y también, conociendo la filosofía de Hegel, uno sabe que cuando Hegel se refiere a algo, como lo hace en el caso de la felicidad, en el párrafo 20, como una representación y como un cálculo propio del entendimiento, uno sabe que allí de eso hay una deficiencia en eso y que la manera como se resuelve eso, si uno recurre al lugar preciso de su sistema en el que Hegel expone ese problema y su solución, entonces sabe que la representación es deficiente, es una forma deficiente y que su deficiencia es corregida y resuelta por la forma del pensar, mientras que el cálculo del entendimiento es superado por la lógica o el silogismo y la necesidad de la razón. Entonces, digo, uno puede detectar que Hegel se está refiriendo sí, a la voluntad en el estadio de la felicidad, en términos de que como un estadio puede ser el último estadio, ¿sí? Pero es una descripción de esa falencia de una muy excesivamente breve. Por eso mencionaba al principio, cuando comencé a exponer el párrafo 21, que si uno tuviera solamente eso a mano, el tránsito a la forma siguiente sería difícil de comprender o difícil de justificar, ¿sí? Aunque uno tuviera, ¿sí?, ya indicios o el olfato de que allí algo no está bien y que debe ser corregido. De nuevo, apelando a una base textual mucho más amplia, que por suerte existe, uno puede entender mucho mejor. Bien, quedó, espero, claro que él entonces habla de dos contradicciones, de dos procesos al infinito, que en el fondo es el mismo, simplemente que persiste porque no ha sido resuelto del todo, aunque sí en parte, por la forma siguiente. Es decir, la felicidad resuelve parcialmente la contradicción y el proceso al infinito del mero libre albedrío, ¿sí?, pero no lo hace del todo, por lo cual esa misma contradicción y proceso al infinito perduran en la forma siguiente. Bien. Eso es lo que va a venir a resolver la forma siguiente, la voluntad, o debe hacerlo, ¿sí? Entonces, con eso ya tenemos una noción más clara de por qué es necesaria, por qué hay una exigencia, ¿sí? La exigencia para el deber ser, el segundo deber ser del párrafo 470, todavía no ha sido cumplimentado. Ahora, en cuanto a la forma final, a esta forma final en que la voluntad es universalidad que se determina a sí misma, ¿qué significa esto, que es una universalidad que se determina a sí misma? O mejor dicho, mejor aún, ¿en qué medida que la voluntad se tenga a sí misma como contenido puede ser eso caracterizado o entendido como una universalidad que se determina a sí misma? Esta en última instancia es la pregunta, ¿no? Porque de esa manera es como vamos a poder entender propiamente la deducción de esta última forma y en qué consiste el que la voluntad se tenga a sí misma como contenido. Bien, aquí es muy importante recordar aquello que yo expuse en mi extensa exposición sobre el párrafo 20. Yo adelanté al hacer esa exposición que justamente era me estaba explayando sobre el problema de la representación y sobre los dos deber ser y sobre las dos diferencias que se le plantean a la voluntad como forma puramente abstracta,
justamente porque eso era pertinente para poder entender el proceso de la voluntad subjetiva y la forma siguiente que va a ser la última. Entonces remito a quien vea esta exposición a que revise, o si no lo hizo antes, a la exposición del párrafo 20, porque si bien voy a volver a mencionar algunas ideas porque son pertinentes para este párrafo, como ya me explayé bastante en ese otro, en el anterior, en el 20, entonces remito también a lo que expuse en ese momento, ¿no? En esa ocasión. Ahora bien, tratando de recapitular más brevemente lo que expuse en relación al párrafo 20, yo decía que Hegel, lo repito aquí brevemente, simplemente para quien no haya visto esa exposición, tiene que conocer eso para poder entender en qué medida la que se tiene a sí misma como contenido puede ser caracterizada como una universalidad que se tiene a sí misma, que se determina a sí misma, y qué es exactamente ese fenómeno, por así decirlo, de que la voluntad se tenga a sí misma como contenido. Y también es muy importante para entender todas las referencias explícitas que Hegel hace en la observación al párrafo 21 a la forma del pensar. Esas referencias a la forma del pensar no solamente están presentes aquí en el texto de la filosofía del derecho, en realidad Hegel remite la forma final de la voluntad subjetiva a la forma del pensar en distintos textos sobre la filosofía del espíritu subjetivo práctico, ¿sí? O sobre de la voluntad subjetiva, ¿no? Hago esta diferencia entre filosofía del espíritu subjetivo práctico y filosofía de la voluntad subjetiva porque en la enciclopedia del 30 él añade la forma del espíritu libre, y entonces la forma del espíritu subjetivo práctico es la anterior a la del, y incluye al espíritu libre. Entonces cuando uno habla de la voluntad subjetiva, bueno, incluye a las dos, ¿sí? Solamente por eso hago esa diferencia, ¿no? Entre espíritu subjetivo práctico y voluntad subjetiva. Esta última es una manera de referirse más general que incluye a su vez la forma final del espíritu libre que él añade en la enciclopedia del 30. Y que, como dije en algún otro momento, esa forma más que le añade, es una mera aclaración ahora, la mayoría de los textos que conforman la forma del espíritu libre en la enciclopedia del 30 en realidad ya estaban presentes en las ediciones anteriores, formando parte del comienzo de la filosofía del espíritu objetivo. Así lo que hace Hegel es más bien anteponerlos a la filosofía, ubicarlos en la filosofía del espíritu subjetivo y delimitarlos como una forma específica. ¿Sí? Y tiene mucho sentido que lo haya hecho de esa manera. Sí, es una exposición más prolija. De hecho, aquí lo que sería en la enciclopedia del 30 la filosofía del espíritu libre, la forma del espíritu libre, que él está tratando claramente como la forma final del proceso de la voluntad subjetiva. Por eso que él expone el párrafo 21 como parte de la intro, el 22, el 23 y el 24 como parte de la introducción a la filosofía del derecho y no como una de las formas de la filosofía del derecho, es decir, no como una de las formas del espíritu objetivo. Así que en la filosofía del derecho, que es 10 años anterior a la enciclopedia del 30, Hegel está considerando a la forma final de la voluntad que se quiere a sí misma como la forma final del espíritu subjetivo, ¿sí? Y no la felicidad, como pareciera ser el caso en todas esas exposiciones, ¿no? Hasta las anteriores a la enciclopedia del 30, donde Hegel pareciera presentar a la felicidad como la forma final del espíritu subjetivo, mientras que ¿sí? la voluntad que se tiene a sí misma como contenido lo ubica ya al principio del espíritu objetivo, ¿no? Así que lo que hace en la enciclopedia del 30, al anteponer y al desplazar los textos sobre la voluntad que se quiere a sí misma al espíritu subjetivo y delimitarlos allí como una forma, y la forma final del espíritu subjetivo es algo que ya estaba prefigurado aquí en la filosofía del derecho, donde Hegel claramente ubica a la voluntad que se quiere a sí misma como la resolución final del proceso de la voluntad subjetiva. Bien, espero que se haya entendido. Ahora, volviendo a mi referencia con ocasión de la exposición del párrafo 20, decía en ese momento, y ahora repito y trato de recapitularlo algo más brevemente, que él había hablado en la enciclopedia del 30, había mencionado en el párrafo 470 de la enciclopedia,
dos diferencias, son dos deber ser, que son dos exigencias que remiten a dos fallas, a dos deficiencias, que son dos diferencias abstractas, dos diferencias no resueltas, es decir, no resueltas en una identidad que las contiene, entre la voluntad o la actividad de pensar, ¿sí?, y el contenido. ¿Y por qué son dos? Porque el contenido, es decir, lo determinado en general, lo que Hegel expone como segundo momento del concepto de la voluntad, en el párrafo 6 de la filosofía del derecho, ese contenido tiene dos niveles. Las propias determinaciones de la actividad de pensar, es decir, de la autoconciencia, a saber sus impulsos e inclinaciones, esos son contenido y determinación para la voluntad como pura forma, como pura actividad de pensar. Cuando es puesta como tal, entonces es libre albedrío, es posibilidad de posición de la determinación como determinación o como autodeterminación, ¿sí? Ese es el primer plano, y el segundo plano, el segundo nivel del contenido, es cuando el sujeto, con sus propias autodeterminaciones, es el sujeto como unidad de su capacidad de elegir y sus propias autodeterminaciones, se contrapone ahora desde esa concreción interna, ¿sí?, al mundo real, al mundo externo, ¿sí? Por eso en el primer deber ser que Hegel expone en el párrafo 470, dice, para la conciencia estos son las cosas exteriores, esto se presenta como cosas exteriores, es decir, el mundo externo, y ese mundo externo contiene tanto cosas como sujetos. Por eso en la filosofía del espíritu objetivo, la voluntad, ¿sí?, el individuo concreto, la gente real, la autoconciencia, se relaciona con el mundo externo, tanto que son tanto cosas, por ejemplo, la propiedad privada. Está claro, la propiedad privada es la unificación digamos, con la parte material, es puramente material del mundo externo, ¿sí?, con cosas, porque las convierte en propiedad privada, pero también con sujetos. Y por eso en la filosofía del espíritu objetivo, y digo, práctica y eminencialmente, la relación es entre los sujetos fuera de uno. Pero también en esa relación con los sujetos, la relación con las cosas. Por eso, no de casualidad, la forma siguiente a la propiedad privada, Hegel habla del contrato. Sí, es el contrato entre las personas en relación a cosas, ¿sí? Entonces es el ámbito o el campo de la filosofía del espíritu objetivo, es la relación del agente real concreto con el mundo externo, que incluye como partes, ¿sí?, de sí mismo, de ese mundo externo, a las cosas meramente materiales, y a los sujetos también libres como uno mismo, ¿sí? Entonces ese es el otro plano. Y el proceso de resolución o solución de esas dos diferencias, que implican estos dos niveles de contenido respecto de la actividad de pensar vuelta sobre sí misma, el puro yo, ¿sí?, que Hegel expone como primer momento del concepto de la voluntad. El proceso de resolución es doble. Es decir, primero es la resolución, la primera de las diferencias, es decir, la diferencia de la voluntad con respecto a sus propias autodeterminaciones. El segundo deber ser del párrafo 470. Y eso es el proceso de la voluntad subjetiva. Cuando, y recién cuando, logra resolver ese conflicto, esa diferencia abstracta, esa particularidad, las propias autodeterminaciones de la voluntad como contenido para sí misma, es que desde esa unidad, ¿sí?, eso es el espíritu actualmente libre, es decir, la forma final de la voluntad, la forma final del espíritu subjetivo, entonces allí el espíritu subjetivo deviene espíritu objetivo, que ahora ese espíritu, digamos, la persona en concreto, es decir, la inmediatez del espíritu subjetivo consumado, ¿sí?, de la voluntad que se ha pensado a sí misma, esto es otra forma de referirse a lo mismo. Entonces ahora lo que tiene que resolver es la disociación o la diferencia abstracta con el mundo externo, ¿sí? Este es el primer deber ser. Recuerda el párrafo 19, Hegel había hablado también de una diferencia que concernía la forma y otra que concernía
al contenido. No lo hacía de una manera muy clara allí, pero digo, si uno analiza, dije en ese momento, si uno analiza esos textos en el contexto de todos la base textual que uno tiene sobre esta forma de momento de desarrollo del espíritu humano, según Hegel, puede entender mejor a qué se está refiriendo con eso. Entonces, y yo mencionaba también que también es muy importante de tener en cuenta, y es que la resolución de esta diferencia entre el sujeto que contiene sus propias autodeterminaciones, es decir, la persona como principio como agente o sujeto de la filosofía del espíritu objetivo, del proceso del espíritu objetivo, la resolución de esa diferencia no es alcanzada, no es lograda por el propio desarrollo del espíritu objetivo, ¿sí? Por eso el espíritu objetivo termina en una mala infinitud, también en un nuevo proceso al infinito, que es el proceso infinito de la historia universal, donde el sujeto debe darse cuenta, el espíritu humano, que no puede resolver la diferencia con el mundo externo en su relación con los demás sujetos. Y por eso la historia universal es un ámbito de mala infinitud y de un proceso al infinito, y el espíritu del mundo, que es la forma final del espíritu objetivo, no es el espíritu absoluto. Es recién el espíritu absoluto y evidencialmente la forma final del espíritu absoluto, la filosofía, la que va a poder recién para Hegel resolver la diferencia entre la autoconciencia humana y la diferencia que implica respecto de la autoconciencia humana el mundo externo, ¿sí? Y yo también mencionaba, lo recuerdo aquí, que observación al parágrafo 482 en la Enciclopedia del 30, donde Hegel termina, y de hecho es la frase final de toda la exposición de la filosofía del espíritu subjetivo, que él deja en claro, pero también en el parágrafo mismo, ¿no? Porque describe al espíritu libre como concepto del espíritu absoluto. Pero en la frase final de la observación al parágrafo 482, Hegel dice claramente que la realización, la objetividad de este nuevo principio, del espíritu subjetivo consumado como principio de desarrollo, de realización de lo que sigue, abarca no solamente las formas del espíritu objetivo, si la realidad ética, dice, moral, ética, sino también las formas del espíritu absoluto. Y ahí menciona expresamente a la religión y a la filosofía. Se refiere a la filosofía como ciencia, ¿no? Pero es la filosofía. No menciona el arte, pero pudo y debió haberlo hecho. Entonces ahí queda claro que la realización del espíritu libre no es solamente el espíritu objetivo, por eso Hegel también se refiere al espíritu objetivo como espíritu finito, sino al espíritu absoluto, que por eso es absoluto y no finito. Así que allí queda en claro, y digo, en el texto del parágrafo mismo, en el 482 mismo, en el cuerpo del párrafo, Hegel dice que el espíritu libre es el concepto del espíritu absoluto, con lo cual tiene todo el sentido que entonces que la realización de este concepto, que es el concepto del espíritu absoluto y no solo del espíritu objetivo, sea, la realización abarque las formas del espíritu objetivo y de las del absoluto, y que al final del espíritu absoluto se logre entonces la unidad de concepto y realidad. Esto es completamente coherente y consistente, ¿no? En el párrafo 19 yo mencioné que Hegel hablaba de la resolución del problema, de este doble problema que plantea la determinación o lo determinado en general para la voluntad, para la voluntad como pura forma, es decir, tanto en lo que concierne a la forma como el contenido. Hegel hablaba ahí solamente de la ciencia del derecho, cuando en realidad, como lo hace al final de la exposición de la filosofía del espíritu subjetivo en la Enciclopedia del 30, debería haber incluido, al menos mencionado, que la realización incluso abarca las formas siguientes. Pero, bueno, no es que sea erróneo lo que está haciendo allí, sino que no es completo. Pero uno, comparándolo con, por ejemplo,
con la forma del espíritu libre en la Enciclopedia del 30 y otros lugares en que Hegel expone la filosofía de la voluntad, uno puede entender que esa descripción de Hegel en el párrafo 19 es parcial, digamos, no está completa, y que no está en conflicto con lo que luego dice aquí. No es que la filosofía del derecho o el espíritu objetivo sea la realización ¿sí? de la voluntad subjetiva o la solución de la diferencia, ¿sí? Con el contenido, de forma y contenido, no entra en conflicto con que luego en otros contextos incluya dentro de las formas de realización y de solución de esa diferencia a las formas del espíritu absoluto. Bien, espero que con esto haya quedado claro ese punto. En el parágrafo 20, Hegel, así como en otros lugares en el que expone la forma de la felicidad, Hegel remite expresamente a la forma de la representación universal, es decir, describe o caracteriza a la felicidad como una representación universal. Y yo mencioné al referirme al parágrafo 20, mi posición sobre el parágrafo 20, que esto debe llamarnos la atención, porque de buenas a primeras aparece una categoría, a saber la de la representación, que es una categoría, en principio, del espíritu teórico, que ya está superada, que viene hablando de la decisión, del libre albedrío, de los impulsos, y de pronto habla de representación. Y este sentimiento de extrañeza que uno debería tener, debería ser, bueno, en el propio parágrafo 20 ya habla dice la producción, o poner de manifiesto la universalidad del pensar. En la observación, el parágrafo 21, se explaya bastante, digamos, y en forma bien clara y expresa sobre la forma del pensar y correlaciona la forma final de la voluntad subjetiva con la forma del pensar. Entonces, nos tiene que llamar la atención que en el proceso de la voluntad reaparezcan, ¿sí?, las formas aparentemente del espíritu teórico. Pero que nos deba llamar la atención no quiere decir que nos deba confundir o que Hegel esté mezclando las cosas. No, es necesario entender por qué lo hace y entender que es enteramente coherente con el modo como Hegel concibe qué es la voluntad y qué es su proceso, el que efectivamente remita expresamente a formas del espíritu subjetivo teórico, pero no son en este contexto formas del espíritu teórico, porque si no, yo las llamé en su momento más bien formas del conocer como tal, para evitar la referencia a lo teórico en sentido propio, porque la teoría o lo teórico, lo teórico del espíritu teórico es que hasta ese punto, hasta ese momento, la autoconciencia, la actividad de pensar, se concibe a sí misma como vacía, como puramente formal respecto de una determinación que en su totalidad le resulta ajena. Recién cuando logra superar de que el contenido que conocemos es algo extrínseco y es algo completamente diferente, cuando se logra superar esa diferencia y se logra ver y develar que la actividad de pensar se revela a sí misma, que la determinación y que toda determinación que conoce es una determinación de la propia actividad de pensar, porque si no fuera así la actividad de pensar no podría conocerla. Dicho de otra manera, con palabras del propio Hegel, es decir, la verdad de la conciencia es la autoconciencia. Esto es más o menos lo mismo. Se refiere a eso, ¿no? Es decir, cuando uno se da cuenta
la determinación puede ser conocida por el pensar porque es una autodeterminación del propio pensar, porque es una determinación intrínseca del pensar. Cuando se llega a ese estadio, entonces ya no se está más en el espíritu teórico, ya se abandonó la teoría y se abandona al conocer como tal, ¿no? En la exposición de la lógica, en la idea del conocer. Cuando se llega a ese estadio, la idea del conocer deviene agente real y deviene obrar, ya no conocer como tal. Así que digo, cuando reaparecen aquí estas formas, la representación, el pensar, no estamos hablando del proceso teórico como tal, ¿no? ¿Sí? Es decir, la voluntad y la inteligencia no son para Hegel dos facultades de una sustancia presupuesta, un sustrato que es el espíritu, sino que para Hegel la voluntad, lo que él llama voluntad, es la mismísima actividad de pensar y de conocer, en la medida en que ahora se ha revelado a sí misma y se ha dado cuenta que es una actividad de pensar, que no es un espejo y un puro reproducir y representar a lo determinado que siempre es extrínseco y le viene de afuera como su contenido, sino que es la propia actividad de pensar la que está determinada en sí misma y que en esa misma medida es algo singular existente, es algo actual, efectivo, wirkliches. Yo me refería a esto como una res cogitans, ¿sí? En versión hegeliana. Eso es la voluntad, por eso la voluntad no es otra cosa para Hegel que lo que Hegel denomina voluntad no es otra cosa que la actividad de pensar en cuanto cosa, ¿sí? En cuanto agente real. Y por eso Hegel dice que el pensar permanece, continúa siendo, permanece y es la sustancia de la voluntad. Y por eso aquí va a decir que el pensar se impone, ¿sí? En la observación del parágrafo 21 va a decir que el pensar se impone, ¿no? Se impone en la... A ver, disculpen, busco la traducción de la que tengo aquí a mano, la de Carmen Paredes, y dice la autoconciencia que purifica su objeto, contenido y fin, y los eleva a esta universalidad, hace esto como pensar que se impone en la voluntad. En el texto, la palabra que utiliza Hegel en alemán, que es la palabra usual para que se traduce como imponer, durchsetzen, resuena en la etimología este durch que se pierde en la traducción española, pero bueno, es la palabra usual para traducir durchsetzen. No es que Hegel allí esté jugando expresamente con una etimología, sino que está utilizando una palabra común del alemán, que es durchsetzen. ¿Sí? Pero en el durch está esto de a través de un poco de esta idea de relucir o de traslucir. Por lo tanto, sí es imponerse, pero uno podría complementarlo con esta idea de el pensar que trasluce, por así decirlo, en la actividad de la voluntad. Y esto se complementa con la exposición, la retórica, por así decirlo, del parágrafo 20, donde Hegel habla de este Hervortreiben, esta producción de la universalidad del pensar, pero yo mencionaba que, ¿no? En alemán todas esas etimologías se pierden en español, así como obviamente también del español se pierde en alemán si uno traduce un texto del español al alemán porque no son posibles a veces de traducir al otro idioma en una sola palabra, ¿sí? A través de una perífrasis siempre se puede, ¿no? Pero no, digamos, este no es un problema que el alemán en este sentido sea más rico y no se pueda traducir al español. No se puede traducir al español en una palabra, porque en muchos casos la palabra española no tiene la etimología de la palabra alemana, pero también al revés, en muchos casos es al revés. Millones de casos que uno puede imaginarse, por ejemplo, no sé, desequilibrado, una persona desequilibrada. Bueno, ahí está esta idea de equilibrio y alguien que está fuera de su equilibrio, poco menos que imposible encontrar, bueno, por ejemplo en este caso en alemán, una palabra que se refiere a eso mismo y que incluya esta etimología del equilibrio y que alguien perdió el equilibrio.
verrückt en alemán sería lo más parecido, como una cosa que está corrida y de una mala manera, por ejemplo, ¿sí? Pero no llega a ser tan obvio, tan visual, por así decirlo, tan figurativo, casi como la palabra desequilibrado, para referirse a alguien que está en sus cabales, loco. ¿Ven? Entonces, bueno, nada, es un ejemplo posible que se me ocurre para ver que este problema también ocurre a la inversa, ¿no? Es decir, del español al alemán, del alemán al español. Bien, entonces decía que tanto en hervortragen como en durchsetzen, las propias palabras, que son palabras usuales del alemán, ¿no? No es acá, Hegel aquí no está haciendo lo que suele hacer muchas veces Heidegger, que juega expresamente con la etimología. Sí lo hace a veces Hegel con algunas palabras como aufheben, ¿no? Donde remite expresamente a la etimología, pero aún así esas palabras también son usuales, no son neologismos del propio Hegel. Y entonces decían, este hervortragen y el durchsetzen, en esta producción, en este imponerse, hay una etimología, hay una referencia, digamos, hay una connotación más bien que descansa en la etimología de esos términos que se pierde en el español, pero es bueno recordarla. Y en el hervortragen está esta idea de traer a la superficie, de mostrar la universalidad del pensar, que se complementa con esta idea de que el pensar trasluce, o se impone, ¿no? Trasluce en la actividad, en la voluntad, ¿no? Como decía en la observación al párrafo 21. Entonces, todo esto también remite a la noción de que la voluntad es la propia actividad de pensar que se ha traducido a su existencia, es una manera como Hegel se refiere a la voluntad, ¿no? En la enciclopedia. Es decir, pensar es la sustancia de la voluntad, ¿no? ¿Qué significa esto? La voluntad no es otra cosa que el pensar activo, el pensar real, el pensar efectivo, la autoconciencia viviente, ¿no? A la que yo me referí varias veces, no para evitar, pero sí para complementar la caracterización de ese fenómeno como voluntad, ¿sí? Entonces, la actividad de pensar, ¿sí? Permanece la sustancia, quiere decir que, o es la sustancia de la voluntad, porque lo que Hegel entiende como voluntad no es otra cosa, decía que la autoconciencia real, efectiva, la actividad de pensar y de pensarse, pero que en su primer momento aparece la propia actividad de pensar como algo inmediato, como algo, por así decirlo, cosificado. Es una manera quizás expresarlo que ayude a entender mejor qué es para Hegel, cómo Hegel interpreta la voluntad inmediata, es decir, el que nosotros seamos conscientes de nuestras propias modificaciones, las modificaciones de nuestra propia autoconciencia, a saber nuestros impulsos, nuestros deseos, ¿sí? Nuestros sentimientos. De cierta forma el sentimiento no aparece en la filosofía del derecho, pero sí en la filosofía del espíritu subjetivo práctico. La primera forma es el impulso, sino el sentimiento. Entonces, nosotros, los sentimientos son nuestros, ¿sí? Son determinaciones que no son cosas externas, son ya son nuestras propias determinaciones. Para Hegel eso es posible solamente en la medida en que la actividad de pensar los ha puesto ciertas determinaciones como propias y las ha puesto y ha cancelado la mediación que contiene esa posición, de modo que le aparecen al propio sujeto como suyas, pero al mismo tiempo como inmediatas, ¿sí? Y esta es la contradicción implícita en la voluntad inmediata, en los impulsos, contradicción que va a poner como tal, como contradicción, el propio proceso de la autoconciencia cuando ponga la forma como forma, libre albedrío, y ponga a los contenidos como contenidos de esa forma, si los ponga como elegibles y retorne a ellos en la decisión. Pero esa disociación interna está presente ya desde el principio, por eso Hegel, y por eso es posible el movimiento y es necesario, ¿no?
Por eso Hegel se refiere a la voluntad inmediata, al fin del párrafo 11, como a la voluntad inmediata como una voluntad que es finita en sí misma, in sich, ¿no? Bien, entonces, este desfasaje, esta finitud trínseca, pero en el sentido de in sich, pero en última instancia contradictoria con el propio concepto de la voluntad, ¿sí?, que es el de la autodeterminación, es el que, ese desfasaje, el motor de desarrollo ulterior. Y ese desfasaje no es otro que a saber, el pensar, la actividad de pensar, tiene autodeterminaciones que le son propias, sus propias autodeterminaciones, sus deseos, sus sentimientos, sus impulsos, pero que siendo ellas sus propias autodeterminaciones, es decir, y siendo propias en la medida en que el propio pensar las ha puesto como propias, porque si no las hubiera puesto como propias, entonces le aparecerían como cosas externas, extrínsecas, y el pensar se relacionaría teóricamente con ellas, no prácticamente, sino teóricamente, sería de vuelta este espejo que las recibe completamente, recibe toda determinación desde fuera. Esas autodeterminaciones, a pesar de haber sido puestas, son inmediatas, es decir, que la mediación que contienen, por lo visto, ha sido subasumida, ¿no?, en el sentido de aufgehoben, es decir, las propias autodeterminaciones se presentan de una manera como si fueran cosas. Por eso Hegel utiliza en uno de los apuntes que yo mencioné varias veces, creo que es el de Ringer, dice que son fremdartig, es decir, la característica de lo ajeno. Es decir, los propios deseos son lo ajeno dentro de uno mismo, son uno mismo, porque son los propios. Los impulsos son los propios, y sin embargo son casi como ajenos en su ser propios del sujeto, en ser autodeterminaciones, es decir, impulsos del propio sujeto, de la propia autoconciencia. Es decir, son resultados inmediatos de la propia autoconciencia, de la actividad de pensar viviente, y sin embargo simultáneamente son algo así como cosas con las que el propio sujeto se encuentra, se topa, se encuentra, ¿sí?, con sus propios sentimientos. Uno dice los sentimientos, los impulsos lo asaltan a uno, ¿sí? En ese sentido, digo, es algo como algo exterior, como si fuera una cosa que uno se encuentra dentro suyo. De pronto siente hambre, ¿sí? Es uno mismo el que siente hambre, pero el hambre lo asalta, por así decirlo, uno se encuentra con eso como se puede encontrar con una cosa caminando por la calle. Y es esta mezcla entre inmediatez y posición e inmediatez en la exacta medida en que es posición que ha asumido o ha cancelado la mediación que contiene, es en última instancia, todo el problema de la voluntad subjetiva. Es decir, todo el desfasaje que tiene que superar. Pero este desfasaje no es otra cosa que un desfasaje al interior del propio pensar viviente, de la propia autoconciencia real. Y por eso el impulso es pensar también, pero es un pensar devenido inmediato, devenido existencia, ¿no? Por eso Hegel también describe al espíritu subjetivo práctico como el proceso de la voluntad, como el proceso de traducirse a sí mismo a la existencia, ¿sí? Sich übersetzen, ¿no? Dice, traducirse ins Dasein, es decir, en el estar ahí, o en el estar, en la existencia, podríamos traducirlo de esa manera. Entonces, el pensar continúa en esa precisa medida siendo siempre la sustancia de la voluntad, es decir, del espíritu, de la autoconciencia viviente, la autoconciencia real, efectiva, y esto es la voluntad, es pensar, no es otra cosa que autoconciencia, es pensar, pero es pensar que aparece parcialmente a sí mismo, se aparece a sí mismo como inmediato, a pesar de ser pensar autodeterminado, a pesar de tratarse de autodeterminaciones de la propia actividad de pensar, esas autodeterminaciones aparecen como resultado, ¿sí? Es decir, aparecen, pero mejor dicho, aparecen como un resultado inmediato, no aparecen cuál resultado, no aparecen como puestas, deben todavía ser puestas.
han sido puestas, pero el haber sido puestas como autodeterminaciones, ¿sí? Al ser, dicho de otra manera, al ser realizaciones inmediatas del tercer momento del concepto de la voluntad, es decir, al ser, por eso son autodeterminaciones, porque han sido puestas, lo determinado ha sido puesto como autodeterminado. Sin embargo, el que sean posiciones y el que sean resultado y el que estén mediadas en sí mismas no aparece al principio a la propia actividad de pensar. Por eso hay un desfasaje entre lo que la voluntad es para sí misma y lo que es en sí misma. Esto lo expone claramente Hegel en los párrafos 10 y 11 al referirse a la voluntad inmediata. Entonces, si uno tiene en cuenta esto y entiende esta tesis de Hegel sobre qué son los deseos del propio sujeto, qué son sus impulsos y autodeterminaciones, ¿sí? Qué son sus inclinaciones, cómo las interpreta, ¿no? Como el resultado inmediatizado, la posición inmediatizada de las propias determinaciones del pensar, ¿sí? Entonces, en el proceso de posición de lo determinado, de la autodeterminación inmediata como autodeterminación, es decir, en el proceso de cancelación de la forma de la inmediatez de la autodeterminación del espíritu, de la actividad de pensar real, actual, ¿no? Entonces, en ese proceso, lo que sucede es que la universalidad del pensar, o si se quiere, el pensar mismo como actividad, como pensar, comienza a traslucir, sí, a través de las autodeterminaciones, en la medida en que cancela la mera forma de su inmediatez, la mera apariencia, opacidad, ¿sí?, de la inmediatez. La inmediatez, en el fondo, siempre es resultado para Hegel, es el resultado de la inmediatización, ¿sí? Entonces, de un proceso de inmediatización. Lo inmediato ha sido inmediatizado, ¿sí? En realidad es actividad y es mediación. Entonces, en el proceso de la autoconciencia viviente, es decir, el proceso de la voluntad, entonces comienza a traslucir, ¿sí?, a romper esta capa de opacidad. Es un lenguaje muy figurativo, pero quizás ayude a entender mejor cómo Hegel entiende, decía, las autodeterminaciones y el proceso de la autoconciencia actual, es decir, el proceso de la voluntad o del espíritu práctico, comienza a ser puesta y a traslucir y a aparecer en la superficie la universalidad del pensar. El pensar estaba, por así decirlo, enajenado en sí mismo en cuanto voluntad inmediata. Había un desfasaje entre lo que es en sí mismo, lo que es en sí misma la voluntad, en su esencia, y lo que es para sí. Y ahora ese en sí empieza a aparecer en el para sí. Se sigue ahora toda esta idea de an sich, für sich, que Hegel habla en los párrafos 10 y 11. Ahora ese an sich está comenzando a aparecer también para el propio sujeto, para la propia actividad de pensar. Está deviniendo para sí también. Entonces se está unificando, ¿sí? Se están unificando el en sí y el para sí. Esto es lo que Hegel va a considerar como el proceso, digamos, como el objetivo, ¿sí?, a que lo que tiende el proceso de la voluntad. Y por eso aparece la forma de la representación. La representación es una forma del pensar. Ya no decíamos del pensar teórico porque no se opone, no se contrapone acá a una determinación que le es enteramente ajena, sino a la propia, a una determinación que ya es autodeterminación, que ya ha sido puesta como autodeterminación, solo que el haber sido puesta como autodeterminación ese proceso ha sido inmediatizado y aparece solamente la mera inmediatez. En la medida en que la actividad de pensar se pone a sí misma como forma de pensar y empieza a poner en la decisión y luego en el impulso a la felicidad o en la representación de la felicidad, comienza a poner esa autodeterminación como propia y
en ese mismo proceso comienza a explicitar su propia universalidad activa, entonces empiezan a aparecer previsiblemente las formas del pensar como tal. No decíamos del pensar propiamente teórico, pero sí del pensar como tal. Esto es una restauración de la forma del pensar como tal. Si recordamos aquí el paso en la exposición de la lógica, en la idea del conocer, de las dos formas de la idea del conocer, es decir, del conocer como tal y del obrar, es decir, de la inteligencia y de la voluntad, o del conocer y del querer. Si recordamos los pasajes finales y la transición de la idea de conocer, que no es otra cosa que la idea del espíritu subjetivo y objetivo, a la forma de la idea absoluta, ¿sí? A la forma lógica de la idea absoluta, que en el espíritu, en la filosofía del espíritu, o en la filosofía real sería el paso del espíritu objetivo al espíritu absoluto, y si se quiere mejor todavía, el paso del espíritu finito, que abarca al espíritu subjetivo y al espíritu objetivo, el tránsito al espíritu absoluto. Si uno recuerda ese tránsito en la lógica, Hegel allí dice que este proceso al infinito, al final del espíritu objetivo, ¿sí? Al final del proceso práctico de la idea del bien, del querer, la lógica, ese paso es una restauración del momento del conocer como tal. Por eso el espíritu absoluto puede ser caracterizado como conocer como tal, y por eso aparecen en el espíritu absoluto expresamente las formas del espíritu teórico, que habían sido las formas del espíritu subjetivo teórico, es decir, la intuición, el arte, la representación, la religión, el pensar, la filosofía, pero ya no son formas teóricas allí, no son formas propiamente teóricas, porque el espíritu absoluto es una realización del espíritu libre, no del espíritu teórico. Entonces digo, aparece la representación y aparece el pensar. Y por eso, en la observación al parágrafo 21, Hegel menciona expresamente que es el pensar que se impone, trasluce, ahora en la voluntad finalmente, si pasa de ser en sí, del en sí, ¿sí? Que era como estaba en la voluntad inmediata, ahora pasa a ser para sí. Y por eso dice, en este punto queda claro, ¿no? que es digamos, que la voluntad es pensar, y que solamente, dice, la voluntad, a ver cómo lo traduce, yo me remito a la traducción, aquí tengo la de Carmen Paredes, para que quien analice esto desde el texto español pueda reconocerlo. Entonces dice, aquí está el punto en el que se aclara, o en el que queda claro que la voluntad, solo como inteligencia pensante, es voluntad verdadera y libre. Es decir, como inteligencia pensante, quiere decir que cuando la actividad de pensar logra superar aplicándose sobre sí misma. ¿Cómo sobre sí misma? Sobre sí misma como inmediata. ¿Y qué es la actividad de pensar como inmediata? Los impulsos, los propios deseos, las propias inclinaciones, los propios sentimientos. Esos son la propia actividad de pensar, la autoconciencia devenida inmediata para sí misma. Entonces, es la propia actividad del pensar, por eso son los propios sentimientos, son autodeterminaciones, han sido puestos para poder ser autodeterminaciones, han sido puestos como propios por la actividad de pensar, pero al mismo tiempo son inmediatos, es decir, es la propia actividad de pensar la que viviente, real, la que en el impulso está como inmediata, pero no está hundida y perdida en esa inmediatez, como si lo está en el sentimiento teórico. ¿Sí? Porque la determinación del sentimiento teórico es puro material, Stoff, ¿no? Es decir, pura cosa distinta del espíritu y de la actividad de pensar. El espíritu práctico no, por eso no está hundido.
la actividad de pensar no está hundida allí. Es decir, no se pierde en su propia autodeterminación. Se conserva como forma respecto a eso, pero no se aparece a sí misma como tal, se aparece como inmediata. ¿Sí? Entonces, ahora al final, la autoconciencia real ha aplicado su propio pensar, se ha aplicado ella misma, se ha ejercido ella misma sobre sí misma en cuanto inmediata, es decir, en cuanto impulso e inclinación. Y al cancelar la forma de su propia inmediatez en los sentimientos, en sus propios sentimientos, deseos, inclinaciones, entonces ahora es que él dice universalidad que se autodetermina. En alguna lección sobre la filosofía del derecho, no recuerdo ahora exactamente en cuál de ellas, dice Hegel que ahora esta voluntad que se pone a sí misma como objeto y contenido es la idealidad determinada en sí misma. Es idealidad, porque el pensar, aquí se piensa a sí mismo. Piensa su propia inmediatez y al pensar su propia inmediatez cancela su propia inmediatez. Y por eso la voluntad, lo va a describir más adelante Hegel aquí mismo en la filosofía del derecho, es infinitud en acto. ¿Sí? Ahora, para cerrar ya este parágrafo 21, que es un parágrafo central, porque aquí, ¿sí? Aquí es donde Hegel introduce por primera vez, digamos, la forma final de la voluntad subjetiva. En los párrafos siguientes a este, al 21, Hegel va, bueno, complementar o explayarse ulteriormente sobre esta forma, pero es aquí donde está la clave, y por eso me estoy explayando bastante sobre este párrafo, porque es central. En los próximos probablemente la exposición sea más breve. Es larga porque pretende ser clara, espero, y no simplemente larga la exposición. Digamos. Bien, aquí hay un par de ideas más que son de especial relevancia y que tienen que ser mencionadas, o me quiero referir expresamente a ellas. Y es que esta forma final del espíritu ya no es, dice Hegel, es una forma en el fondo de autoconocimiento. El espíritu se piensa a sí mismo. No porque comprenda los contenidos que tiene que realizar, no, eso sería confundir el espíritu objetivo con el subjetivo. Los contenidos que debe realizar el espíritu, los contenidos de los impulsos, no los impulsos como contenido, esos van a ser la filosofía del derecho y también la filosofía del espíritu absoluto, ¿no? Según comenté antes. Pero aquí no se trata de comprender esos contenidos, que ni siquiera es posible, no hay contenido alguno. Esos contenidos van a poder ser comprendidos en la exacta medida en que entienda que son una deducción, que son corolarios o implicancias de la libertad de la voluntad, es decir, del espíritu subjetivo consumado. Así que aquí no los puedo todavía comprender. La comprensión o el pensar que está hablando aquí Hegel no es ese pensar, no es el comprender los contenidos de los impulsos, sino pensar a los propios impulsos. ¿Sí? Y este pensar de los propios impulsos, en el fondo, fenoménicamente, digamos, pero no en el sentido de Kant en la fenoménica, sino en el sentido desde el punto de vista empírico, ¿a qué se está refiriendo Hegel? A que en la forma final de lo que él considera la forma final del proceso práctico, subjetivo práctico, consiste en que el sujeto se tome conciencia, por eso aquí habla Hegel de captar o conocer su esencia, tome conciencia de que no es solamente libre albedrío, y por lo tanto no puede poner al libre albedrío como criterio, ¿sí? A hacer lo que uno quiere. Ni tampoco es solamente impulsos y por lo tanto no puede hacer solamente lo que el impulso le dice que haga. Ni es tampoco mediación entre los dos, una mediación parcial, es decir, la felicidad, sino que es todos esos momentos juntos, es decir, es la unidad concreta de todos sus momentos. La toma de conciencia de esto es lo que para Hegel
constituye la forma final de la voluntad subjetiva. Esto puede parecer trivial, digo, bueno, esa toma de conciencia es tan importante, sí, porque el espíritu, para Hegel lo es, porque el espíritu entonces no, el espíritu humano se da cuenta de que de esto, de que a diferencia de todos los otros entes, es decir, las cosas, las piedras, los animales, el espíritu humano, la autoconciencia humana es capaz de elegir sus propias determinaciones. Es libre respecto de sus propias determinaciones. Sus propias determinaciones no lo determinan, sino que ella se autodetermina en ellas. ¿Sí? Es decir, la piedra no puede elegir sus propias autodeterminaciones, no puede negar sus propias autodeterminaciones, no puede modificar sus propias, no se puede automodificar. Justamente porque no es posible, no es una posibilidad, no tiene posibilidad respecto de sus propias autodeterminaciones, no tiene libre albedrío, no tiene capacidad de elegirlas y de ponerlas como sus propias autodeterminaciones. Lisa y llanamente son sus autodeterminaciones, pero la autoconciencia es forma universal respecto de sus propias autodeterminaciones. Y esto significa más en concreto que el ser humano, que para Hegel es definido como en la filosofía, como ha sido clásicamente como autoconciencia, es decir, como actividad de pensar, el pensar, ¿sí?, es lo que define al ser humano en su diferencia con el animal y con el resto del universo, ¿sí? Es un tema leitmotiv de la filosofía, ¿sí? Pensemos en Pascal, ¿no?, el hombre como un copensante y demás. Entonces, la autoconciencia, el pensar, lo que puede comportarse como forma, o se comporta como forma universal respecto de sus propias autodeterminaciones. Y esto significa, como que lo he expuesto antes, aquí en la filosofía del derecho, que esas autodeterminaciones son en realidad posibles, no son necesarias. Y la propia autoconciencia, el propio sujeto se relaciona con ellas también como posibilidad. Entonces, eso significa que el sujeto humano puede decidirse como puede no decidirse por sus propias autodeterminaciones. Y aun cuando se decida por sus autodeterminaciones, como Hegel lo ha expresado un par de veces en los parágrafos anteriores, no se hunde en esa decisión, sino que se mantiene siempre como posible. Esto significa que el ser humano tiene siempre autodeterminaciones, ¿sí? O mejor dicho, tiene siempre determinaciones, siempre está determinado de un modo o de otro, como todos los entes, pero a diferencia de la piedra, incluso del animal, puede negar sus determinaciones, puede negarlas todas, por eso se puede suicidar, que se refiere expresamente a esta capacidad del ser humano de negar todas sus autodeterminaciones, justamente porque ninguna de ellas lo determinan, sino que es el propio pensar, la propia autoconciencia la que se autodetermina en sus determinaciones. Entonces el ser humano puede elegir sus determinaciones, puede cancelarlas todas, puede elegir algunas y no elegir otras, puede elegir nuevas, puede autodeterminarse. Y en esta capacidad de autodeterminarse, esta posibilidad de autodeterminarse, es en lo que Hegel, esto es en lo que consiste la esencia del ser humano, ¿sí? La esencia de la autoconciencia, que es la libertad, es decir, la autodeterminación. Y cuando el ser humano toma conciencia de que esta es su esencia y capta, como dice aquí en la observación al parágrafo 21, capta esa esencia, ya no se trata, ya no hay impulso, ya no se trata de impulsos. Allí dice claramente, en varios textos diferentes a lo largo de las distintas exposiciones de la filosofía del espíritu subjetivo, prácticos de la filosofía de la voluntad más acotadamente,
Hegel, por ejemplo, ahora pienso también en la observación sobre el parágrafo 482 de la enciclopedia, Hegel dice, fíjense al final, ya sobre el final de la observación, dice, bien, esta voluntad de libertad ya no es impulso que exige su satisfacción, sino carácter, es decir, conciencia espiritual devenida ser no instintivo. ¿Sí? Trieblosigkeit, ese es el texto, dice el texto en alemán. ¿Qué significa esto? Perdón. ¿Qué significa esto? Que alcanzado este estadio ya no hay impulso y ya no hay... los impulsos son conocidos por la propia autoconciencia que los tiene como sus autodeterminaciones, son conocidos como sus autodeterminaciones. Y en la medida en que la autoconciencia toma conciencia de que su esencia es ser la unidad de forma y contenido, es decir, de libre albedrío y de impulsos. Y esta conciencia, que yo mencionaba que puede parecer trivial, es para Hegel esencial, porque significa que el espíritu humano finalmente se ha dado cuenta de lo que realmente es. Ya no está fragmentado a sí mismo, se da cuenta que es una unidad diferenciada en sí misma entre determinaciones propias y actividad de pensar que forma universal respecto de esas autodeterminaciones. Y en este sentido es idealidad determinada en sí misma, universalidad que se autodetermina. Es decir, expresado, por así decirlo, empíricamente, el ser humano es un ente que está siempre determinado de una u otra manera, como Hegel lo expone en la antropología, es decir, siempre tenemos un sexo determinado, o sea el que sea, una raza, dice Hegel, cualidades naturales, ¿no? A eso se refiere. Estamos de hecho en un lugar determinado, nacemos en un lugar geográfico determinado del mundo, ¿sí? Y de hecho luego también pertenecemos también a un pueblo determinado, en fin, son todas formas de determinación del sujeto, ¿no? El sujeto está en un plexo de determinaciones que lo determinan a ser tal o cual sujeto singular. Y a pesar de todo, ninguna de esas autodeterminaciones, y en esto consiste para Hegel la esencia humana, ninguna de esas determinaciones del sujeto que lo determinan a ser ese sujeto singular, lo determinan en un sentido determinístico, no les resulta inexorables. El sujeto, justamente porque la autoconciencia es eso y porque esas determinaciones son en última instancia determinaciones de la actividad de pensar, puede elegirlas, puede negarlas, puede modificarse. Y esta capacidad de autodeterminarse en última instancia en cualquier dirección es lo que constituye la esencia humana. Entonces, dice que esto es el principio, ¿sí? El principio de realización de lo que sigue, ¿no? En el parágrafo 480, primero en la observación al parágrafo 21 que estamos analizando, que él dice, esta autoconciencia que se capta como esencia con el pensamiento y que precisamente así se desprende de lo contingente y no verdadero, constituye el principio del derecho, de la moralidad y de toda eticidad. Es el principio que va a realizar la filosofía del derecho, pero esta caracterización es todavía parcial, yo mencionaba, ¿no? Que es parcial en el párrafo 19 de la filosofía del derecho también, se refiere solamente a la filosofía del derecho como realización de este principio, pero al exponer esto mismo en el contexto de la enciclopedia, más propiamente en la enciclopedia del 30, que él agrega algo más, que ya lo leí, pero ahora lo voy a mencionar con la palabra principio, ¿no? La frase final de
la filosofía del espíritu subjetivo, es la forma final, el espíritu libre, en la enciclopedia dice: esta libertad que tiene el contenido y fin de la libertad es ella misma primeramente solo concepto, principio del espíritu y del corazón destinado a desarrollarse hasta la objetividad, hasta la realidad efectiva, jurídica, ética y religiosa, así como científica. ¿Ven? Aquí añade, se refiere a esto como principio, claro, como principio del derecho, como dice acá, principio del derecho, de la moralidad y de toda eticidad, pero en la enciclopedia añade, aparte de eso, la realidad efectiva, jurídica, ética, añade y religiosa, así como científica, ¿sí? Es decir, ahí de vuelta queda claro que en realidad este espíritu que ahora se ha pensado a sí mismo, el espíritu libre, es el principio de todo lo que sigue, no solamente el principio de la filosofía del derecho y de las realizaciones y formas del espíritu objetivo, sino que es principio respecto también de las formas del espíritu absoluto. Por eso esta forma del espíritu libre en la enciclopedia, o aquí en el párrafo 21 de la voluntad que se quiere a sí misma, el concepto del espíritu absoluto, ¿sí? Pero bueno, ya para cerrar, lo que tiene que quedar en claro es que esta autoconciencia de la libertad determinada, es decir, de esta capacidad del sujeto humano de ser siempre un sujeto concreto, determinado, tanto por sus propias autodeterminaciones como por el mundo externo, sin embargo, es libre, ¿sí?, respecto, y conserva siempre la libertad una vez que la ha puesto al pensarse, como es siempre libre y respecto de las determinaciones, de todo lo determinado, no solamente de las propias, sino de las externas, es decir, de toda determinación. Y esta libertad, esto es lo que constituye el principio del ordenamiento jurídico y también de las formas del espíritu absoluto, que ya no las vamos a tratar. Bien, espero que con esto haya quedado en claro en qué consistió la deficiencia del espíritu práctico en el estadio de la felicidad, en qué consiste la deducción de la forma siguiente y en qué consiste esta forma